Bueno, yo he disfrutado mucho escuchando a mis compañeros de mesa y además me parece sorprendente la habilidad de la organización para vernos unidos, porque yo voy a hablar de cosas muy similares a las que han hecho ellos, y eso que yo di un título, Libertad y Tiempo, muy general para no comprometerme, pero después he descubierto que efectivamente, ¿no? Esto que comentaba Manuel acerca del cambio de la noción de mundo, ¿no? Del 27, después el 35 de los del de arte, Hölderlin ha aparecido varias veces y está al final sugerido, ¿no? En tu propio final, de tu propia presentación, ¿no? Pues yo, el 35 es para Heidegger un año muy especial. Es un año muy especial, es un año en el que ya ha tomado contacto con Hölderlin, y es el año del origen de la obra de arte también. Los miro a ellos porque estaba haciendo referencia a sus intervenciones, ahora os vuelvo a mirar a vosotros. Yo quiero hablar de 1935, ¿no? El subtítulo, con el que sería en realidad pues el título real, ¿no? Que sería Heidegger en 1935, ¿no? Yo quiero proponeros aquí el redescubrimiento de Kairos en Heidegger, ¿no? El nuevo comienzo desde Schelling, no sé cómo, quizás lo que quiero defender aquí es por qué 1935 es el año de lo que llamaré el tiempo propicio, o el acontecimiento propicio para pensar el tiempo. ¿Y por qué, según Heidegger, antes era imposible hacerlo? ¿Qué ocurre en 1935 para que el tiempo pueda, por fin, ser pensado, ¿no? Esto enunciado así, muy fuerte, para captar vuestra atención, ¿no? Lo que está detrás de esto es, esta es una tesis que a veces podéis pensar que exagero, pero lo que está detrás de esto es el escrito de la libertad de Schelling. No solo esto, porque tiene que haber, evidentemente, hay que entender el acontecimiento, hay que entender el año, pero antes de esto está la lectura en 1926 del escrito de la libertad de Schelling. Heidegger se encuentra con este escrito gracias a un regalo, qué precioso es esto, ¿verdad? Un regalo de Jasper. Pues Jasper, ¿no? Le entrega el escrito de libertad de Schelling. Heidegger, al parecer, no lo conocía, porque en una carta fechada de ese mismo año, le reconoce, le da las gracias, evidentemente, le da las gracias por el regalo y le confiesa que le ha causado una profunda, más fuerte, no sé si sé gritar más, yo es que grito muy poco, hasta cuando me enfado grito poco. Si se está escuchando, Sí. Dice, confiesa que le ha causado un gran y profundo impacto, ¿no? Bueno, pues voy a analizar en qué sentido este impacto está detrás de la inconclusión de Ser y Tiempo, es una tesis atrevida, y cómo ese impacto provoca en Heidegger una dedicación, ahora os mostraré, muy insistente al idealismo alemán y a Schelling durante todos los años, va leyendo, va dedicando sus seminarios a los idealistas, hasta que llega 1935, y allí dice, ahora habla, se refiere en Introducción a la Metafísica a Ser y Tiempo, y dice, voy a pensar, cuando acaba Introducción a la Metafísica, se refiere a Ser y Tiempo como la obra inacabada. Y pues voy a decir qué significa inacabado, y lo propone pensar como das aufgegeben, lo entregado, ¿no? Para hacer esto, primero tengo que pediros perdón, y tengo que hacer un poco de... Sí que pasa así. Tengo que hacer un poco de exposición y presentación de qué es lo que Heidegger se ha encontrado en ese texto de Schelling. De un poco de... No lo voy a dar por sabido. No, prometo no ser muy aburrido hablando del idealista alemán. Para mí me apasiona, pero... El escrito de la libertad, vamos a ver, el mal... Bueno, yo aburrido no es en absoluto, puede ser uno de los textos más fascinantes pero de eso, bueno, yo voy a detenerme en esto. No en todo el libro, solamente en las páginas 357 y 373. ¿Esa qué diapositiva es? La 3, perfecto. Ahí podéis ver lo que vamos... Mira, yo pongo aquí los números. De la 337 a la 357, antes de estas páginas en las que yo me voy a centrar, Schelling se pone a pasar revista. Es decir, ¿cómo han pensado la libertad
los que venían antes de mí, ¿eh? Los filósofos precedentes, que en el fondo se trata de decir por qué ellos no lo podían hacer bien. Entonces, en el fondo, de hecho, es muy interesante. En realidad, la idea de fondo que está aquí es ellos no lo podían hacer bien porque solo se puede pensar bien la libertad si se parte de la verdadera filosofía de la naturaleza, es decir, la mía, no la mía, la de Schelling, ¿no? Todos los que no parten de la verdadera natura filosofía no pueden pensar bien la libertad porque no pueden pensarla como un concepto real y, según la traducción de Artur Leite y Elena Cortés, y vivo. Aunque sabéis que no es vivo lo que dice, no es real y Wirklichkeit, es real y real, real y verdaderamente, ¿no? En un sentido muy... Bueno, eso hablaré después, ¿no? Bueno, perdón. Entonces, ese concepto real y vivo de libertad, que le va a llevar a entender dentro de este afán que ya está en Schelling, y que no se pierde. A mí me gusta mucho la idea de un Schelling unitario, ¿no? Es verdad que se dedica a muchos temas como Heidegger, pero siempre hay ahí una idea común. Ese esfuerzo de Schelling por pensar un sistema completo del conocimiento, ¿no? Dice, partiendo de la filosofía de la naturaleza, es posible entender la libertad y esto significa hacerse cargo de la realidad del mal. Y va a explicar. Y esto a Heidegger en el 26 le va a fascinar, pero en el 35 y en el 36, pleno auge del nacionalsocialismo, campos de concentración creándose, y a Heidegger le va a volver a llamar la atención mucho y va a dedicar a Schelling en una fecha para mí muy especial, ¿no? Dedicarse a Schelling el texto en el que habla del mal, ¿no? De verdad. Y después voy a decir su propuesta, aquí no la adelanto. Pasa, por favor, la... Ah, bueno, esas eran cosas bonitas, eran imágenes esto. Aquí tenéis, fijaros, para que veáis que no es solamente una especie de arrebato o intento de seducción. Estos son los cursos a los que Heidegger se dedica, a Schelling y al idealismo alemán, fundamentalmente Hegel y Schelling, los dos, ¿no? Fijaros, en el 26, en el 27, en el 29, en el 30, en el 30, en el 31, en el 32, en el 32, en el 36. Veis que es, todos los años, va atendiendo a Hegel y el problema de la metafísica, la esencia de la libertad humana, todo esto son seminarios sobre Hegel, ¿no? Yo aquí tenía... Me voy a saltar esto, porque creo que la exposición que iba comentando, por eso me lo voy a saltar. Pasa, por favor. ¿No? Y después vamos a llegar al 35. En el 35 voy a analizar 3 obras de Heidegger. Introducción a la metafísica, el comentario al himno de Hölderlin, a Heidegger, y el origen de la obra de arte. Y voy a intentar presentar aquí por qué este año para mí, desde mi posición, es el año en el que de alguna manera todo ese esfuerzo de repensar el liberalismo alemán después del profundo impacto que le causó el escrito de libertad de Schelling, ¿no? Va madurándose y llega, tiene algo así como una especie de ya que he hablado del Rin ahí, una desembocadura, ¿no? Pues 1905 es la desembocadura, pero no es la desembocadura provocada por el esfuerzo de Heidegger. Es que ocurre algo en el 35 que a Heidegger le permite entender que esto no va de nuestro esfuerzo, que se nos tiene que abrir la oportunidad de entenderlo bien. Y ese giro, que está en la ponencia que tú analizabas cuando hablabas de subjetivización de ese tiempo, ¿no? Lo que quiero, y no lo digo todavía porque estoy intentando captar simplemente la atención, no digo qué pasa, ¿no? Esto que ocurre y que Heidegger vive en 1935 o en esos años, ¿no? Es lo que marca el giro de la reflexión heideggeriana acerca del tiempo. Una ruptura. Yo sé que tengo compañeros y es muy curioso, ¿no? Que yo me esfuerzo por mostrar un Schelling unitario y insista en dividir a Heidegger. Voy contracorriente, ¿no? Lo normal en el mundo académico actual es dividir a Schelling y unir a Heidegger. Bueno, pues yo me mantengo en esto. Pero no es que diga que hay 2 Heidegger en el sentido de que Heidegger 2 está pensando lo mismo, pero sí creo que hay un giro. Creo que hay un giro manifiesto que el propio Heidegger confiesa, ¿no? Y la clave está en estas cosas de las que os estoy contando. Dicho esta introducción, empiezo, ¿no? Aunque he empezado ya, evidentemente, ¿no? Pero voy a empezar con la exposición de qué dice Schelling, qué le pudo causar a Heidegger tanto impacto, ¿no? Bueno, pues Schelling expone el modo en el que se ha pensado la libertad humana sin partir del concepto real y vivo. Os digo, ¿no? Las filosofías precedentes a las que él hace referencia son, utilizando su propia terminología, antes de mí, dogmatismo e idealismo abstracto.
Es muy llamativo que en estas páginas en las que él pasa revista a los autores precedentes, y quizás vosotros echéis a muchos autores de menos, ¿no? El que más se echa en falta es Hegel. Hegel acaba de publicar La filología del espíritu. Esta obra prácticamente todo el mundo entiende que es una respuesta a la filología del espíritu, y él pasa revista a todos y no dice nada de Hegel. Esto a mí me parece muy... Sin embargo, continuamente hay alusiones. Schelling habla aquí de la noche profunda. ¿Os acordáis de esa crítica a la filología del espíritu de Schelling? Sí. Oculta también. Sí. Esa es la filosofía, que es la noche cerrada en la que todos los gatos son pardos o todas las vacas son negras. Schelling dice aquí, esto es la noche profunda. Eso es una alusión aceptando la crítica de Hegel, pero Hegel no aparece mentado, ¿no? Aparecen, tengo aquí listado, ¿no? Fichte, Schlegel, Spinoza, Leibniz, Kant y Plotino. Y bueno, y sexto empírico, que para él sexto empírico es el punto de partida de filosofía, porque sexto empírico anuncia que la ciencia verdadera, ¿no?, es aquella que conoce la conexión del concepto de libertad con la totalidad de la concepción del mundo. Cita sexto empírico, dice, y es que esto es lo que él está haciendo, es lo que quiere hacer. Él quiere pensar la libertad en adecuada conexión con la totalidad de la concepción del mundo. Había publicado antes, de la filología del espíritu, él había publicado antes el sistema del idealismo trascendental, cuyo proyecto en realidad es el sistema completo del conocimiento. Fijaros, Schelling sigue con esta idea suya, ¿no?, de hacer, ¿no? Pero no es una ruptura, ¿no? Aunque sí hay algún giro, sobre todo, ¿no?, cuando habla de la libertad humana, que son temas en los que no se había adentrado antes, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a ver, esta filosofía verdadera de la naturaleza, ¿en qué consiste? Él anuncia aquí una idea, ¿no?, que es la famosa distinción entre el ser en cuanto que existe y el ser en cuanto mero fundamento de la existencia, ¿no? De hecho, se refiere, otra vez más, el tema de la unidad, ¿no? Esta idea que parece clave y que parece que marca el antes y un después en la propia obra de Schelling. Schelling se refiere, en la misma página en la que le presenta, se refiere a esta idea como la primera formulación científica de su filosofía, en el sentido de que toda mi filosofía consistió siempre en el desarrollo de esta idea, con lo cual no es una idea nueva, estaba presente en la filosofía de la naturaleza, lo que pasa que con otros nombres, ¿no? Sobre todo la distinción entre productividad y producto, que es una lectura también de las distinciones de Spinoza entre natura naturata y natura naturans, ¿no? Bueno, pues en fin, resumiendo, no se parte de la verdadera filosofía, que es la mía, y empieza entonces a acusar a todos aquellos que no han, como dice él, no han partido de la wahren Natur Philosophie, de la verdadera, ¿no? Él alude a Schlegel, alude a Spinoza, voy a saltar los comentarios, alude, por supuesto, a Kant, ¿no? Y entonces llega ahí y dice, bueno, Fichte casi lo hace bien, ¿no?, porque se apoya en Kant, y dice Schelling, y él ya sabía que el ser es querer. Dice, esto es fundamental, ser es querer, pero lo hace mal, no fracasa, ¿no? Presenta su propuesta, dice, casi acierta, ¿no?, pero queda una especie de idealismo abstracto, ¿no? De manera que ni los dogmáticos, para él, Spinoza, Leibniz, Schlegel, ¿no?, que no entienden la libertad, ni los idealistas abstractos, Kant y Fichte, porque no conocen la naturaleza, son capaces de desarrollar bien, entender la libertad en conexión con nuestra propia naturaleza. Pasa, por favor. Vamos a ver esto, de la distinción fundamental entre existencia y fundamento. Dice, debemos distinguir el ser, Wesen, en tanto que existe, existido, y el ser como fundamento de la existencia, Grund von Existenz, ¿no? Y aquí, como podéis ver en la imagen, ¿no?, bueno, pues dice, el error fundamental o básico es no haber pensado la libertad como reellen y Wirklichkeit, ¿no? Dice, hablan de este fundamento como de un mero concepto, sin hacer de él algo reellen y Wirklichkeit, ¿no? Es importante el doble sentido, ¿no? Es real, ¿no?, en un sentido del real y también de verdaderamente. Arturo Leite, pues un gran especialista, ¿no?, de los mayores especialistas, y Elena Cortés lo traducen como vivo, ¿no?, para darle ese carácter dinámico. Me parece bien. Schelling se había referido antes, había utilizado la expresión Lebendigen Grund para referirse también al fundamento, con lo cual, bueno, pues lo aprovecha, ¿no? Pero lo que o sea, para entender bien esta viveza, ¿no?, Schelling introduce una idea que es genial, que es donde está la raíz del impacto en Heidegger, ¿no? Dice, es que para entender esto de manera viva hay que pensar, dice, ansia, como aquí
Sé que hay personas que prefieren hablar de deseo, pues deseo. Ansia, porque el ansia es para mí mejor que deseo porque es como una especie de deseo irrefrenado. Senso, no es el término que utiliza, ¿no? Y dice Schelling, hay que entender la libertad como deseo, bueno, la libertad no, la naturaleza, como deseo hacia das ewige Eine, el uno eterno. Y dice después, contra Hegel, evidentemente, otra vez Hegel está continuamente, no citado nunca, ¿no? Dice, no vayamos a entender esto como deseo de realización. Dice, ¿cómo que no? ¿Cómo se puede pensar de otra manera, señor Schelling, ¿no? Dice, hay que pensarlo, siempre distinguiendo el ansia del uno eterno de la siguiente manera. Dice Schelling, como una eterna voluntad inconsciente de engendrar a Dios, de engendrar a Dios. Una especie de fundamento oscuro, no hay nada que entender, deseo, voluntad ciega, y entonces aquí donde vuelve a insistir Schelling es la noche profunda de Tiefe Nacht, de la que van brotando en un despliegue gradual los seres de la naturaleza. Y aquí se entiende bien que haya metido a Plotino en aquel listado de filósofos modernos, aparece Plotino. Plotino lo recupera de nuevo, ¿no? Mucho más adelante hablará de una voluntad, Willem, de revelación, ¿no? Y una vez más se ve la unidad, después aparecerá la filosofía de la revelación de Schelling, pero aquí está ya utilizado el término de Aville de Offenbarung, ¿no? Yo he utilizado en otro lugar en la acción Potenzlose, ¿no? Una especie de potencia, de poder, de deseo, que en realidad, ¿no? No quiere nada, simplemente es puro deseo ciego, ¿no? ¿No? Y en ese deseo, ¿no? Bueno, aquí sí habría una aspiración, ¿no? Engendrar a Dios. Ahora veremos qué significa esto. Lo interesante aquí es ver cómo esto afecta a la comprensión de la naturaleza humana, ¿no? Porque Schelling considera que para entender la libertad, porque esta especie de voluntad y deseo ciego se refleja en todos los seres de la naturaleza y en todos los seres vivos, ¿no? Y habla de la Eigenwille de la criatura, de la voluntad propia de las criaturas, ¿no? Una voluntad ciega, blinda, vile, que también se da en el hombre. Y entonces ya entramos en... Se da en el hombre esa voluntad ciega, que Schelling llega a decir también que es egoísta, es la voluntad mía, lo que yo quiero. Pero él es kantiano. Dice, también se da en el hombre la posibilidad de una voluntad universal. Un universal vile que me recuerda mucho al imperativo categórico, ¿no? El hecho de un querer que sea lo que cualquier sujeto debería querer. Y sin embargo, tenemos que elegir entre lo que yo quiero y lo que yo debo querer. ¿Y qué es lo que hacemos? Elegir lo que yo quiero. Y como elegimos lo que queremos, entonces es posible la historia. La historia es el resultado de las malas decisiones. Porque la historia es el alejamiento continuo de la armonía y plenitud que hubiera sido posible si no hubiéramos hecho lo que nos ha dado la gana. Dice, pero ¿cómo no vamos a hacer lo que le da la gana? Si está dentro de nuestra el ansia originaria y oscura, nos estáis pidiendo que elijamos lo bueno. Bueno, pues la historia de las buenas y las malas decisiones es la historia, Schelling le va a llamar a esto, el reino de la historia. Dice, esto ya no es naturaleza. En la naturaleza no es posible el bien y el mal. Aquí antes nos hablaba la profesora Alejandra Toro de la armonía, ¿no? Bueno, para Schelling también se trata, porque es la época de la armonía, pero queda como una especie de... La armonía es algo así como el objetivo, ¿no? Porque lo normal, lo que hay en el hombre y en la historia es desarmonía. Desarmonía, es decir, desajuste. Desajuste. Él habla incluso, y para mí, después esto... Este es el discurso siempre entre Hegel y Schelling, ¿no? Siempre un poco velado, ¿no? Schelling dirá, la caída, Abfall. La caída, que es como se iniciará, ¿no? En Hegel. Bueno, dice, una caída del hombre desde la luz hacia la oscura voluntad particular. El hombre no siempre vive en la luz, sino que a menudo se deja arrastrar por la fuerza de la voluntad particular. Cuando esto ocurre, el hombre cae y debe ser considerado inferior a un animal. El hombre no puede ser nunca como un animal, según Schelling, es o está por encima o por debajo. Está llamado a estar por encima y suele estar por debajo. La armonía inquebrantable, la única inquebrantable es la armonía divina y original. Schelling habla aquí del espíritu, ¿no? Y habla del amor, que sería el amor cuando se refiere a la voluntad universal, y después pues, el egoísmo o el querer propio, ¿no? Hacer fundamento oscuro esa ansia original.
Aquí tenemos entonces la distinción fundamental para entender la libertad humana, a la que solo se puede llegar partiendo de lo que él había denominado previamente y, como ya hemos dicho, la verdadera filosofía de la historia. Tenemos entonces establecida la historia como un reino distinto al de la naturaleza, el reino de las decisiones. Menos mal que tú estás pendiente, porque a mí se me olvida que tengo que estar pasando. Gracias al padre. Sí. Se puede entender lo sugerente de la exposición de Schelling. El reino de la historia, a diferencia del reino de la naturaleza, es el tiempo de la posibilidad del mal. La historia misma de la humanidad queda presentada como una historia en la que el hombre a menudo se decide por el mal. A poco que uno mire la historia, tiende a darle la razón al idealista, porque bien parece que la historia de los hombres es la historia de las decisiones que nos han ido alejando de la época de armonía y plenitud. Las guerras, el egoísmo, la corrupción, elecciones egoístas son las que bien parecen estar siempre detrás del sentido del devenir de nuestra historia. La libertad humana, cabe decir, se mueve entre el amor hacia el uno eterno y nuestra adhesión egoísta al fundamento oscuro. Y esto causa un profundo impacto en Heidegger en el 26. Tal impacto que yo sospecho que está detrás de la inconclusión de esa tercera parte de Ser y Tiempo, en la que, ¿no? Le voy a decir, siguiente, ¿no? Sí, me he saltado, pero no importa. Heidegger se interesa en el texto en el 36, coincidiendo con el nazismo y con la creación de los campos de concentración. Resulta muy sugerente desde el punto de vista hermenéutico. Esta cuestión ha sido analizada en muchos lugares, pero más desapercibida ha pasado, sin embargo, la lectura de Heidegger en el 26. Había tenido lugar la Primera Guerra Mundial y Heidegger se había separado de la filología de su maestro, movido por una preocupación inquebrantable hacia nuestra historicidad e inmundicia, que es lo que analiza en el 27. Heidegger lee este escrito gracias a Jasper, se puede leer en la carta del 24 de abril del 26, y le comunica que ha recibido el texto causándole una profunda impresión, la filosofía tardía de Schelling. Desde este momento en adelante, Heidegger se interesa nuevamente por la filosofía e imparte estos cursos que antes he mencionado. Los compañeros de viaje de Heidegger a partir del 34 son Hölderlin y a partir del 36 Nietzsche, ¿no? Pero entre el 34 y el 36 está el 35. Los textos a los que vamos a hacer referencia y que he anunciado antes, me parecen que ahí se puede ver muy bien lo que es el arribo de su pensamiento desde la inconclusa obra magra, ¿vale? Bien, diapositiva de la percepción de Heidegger. Esto. Vamos a ver cómo Heidegger se refiere a Sein und Sein como lo entregado, das aufgegeben. También. Dice que Ser y Tiempo, dice al final de Introducción a la Metafísica, no debe ser entendido como un libro acabado, sino sencillamente como lo entregado. La expresión es realmente significativa porque se alude a una suerte de ruptura, o si se quiere, de fin precipitado. En la versión española esto puede pasar desapercibido porque está traducido como tarea propuesta. No es que esté mal traducido, está bien, se entiende perfectamente, porque lo entregado no es solo un libro, no es lo escrito, sino lo que se entrega es una tarea que no tiene por qué terminar, a la que él se siente encomendado, de hecho Heidegger, ¿no?, como una vocación que asume, a la que consagra su vida, a pensar el tiempo. Lo entregado es de este modo una tarea asumida que no ha acabado, hay que decirlo así, ¿no? No es solo que el libro esté inacabado, sino que lo inacabado es la tarea entregada. En el 27 al menos, ¿no? Es muy posible que en realidad, ¿no?, aquella tercera sección inacabada, esto al menos es algo en lo que coincidimos la mayoría, esté acabada realmente en el seminario que imparte después, en Marburgo, ¿no? Ese mismo año, ¿no?, dedicado a la temporalidad de Sainz, y que está publicado actualmente en el volumen 24 de Alexandros Gabe. Pero ni siquiera ese seminario puede entenderse como que sea el cierre de la preocupación heideggeriana por el tiempo, ¿no? Es como cierra así el tiempo, pero sigue dándole vueltas al tiempo, ¿no? La reflexión sobre el tiempo no queda clausurada, y esto es lo que él acaba de entender en el 35, ¿no?, que la pregunta por el tiempo es una cuestión abierta que no se ha cerrado, lo que está diciendo en Introducción a la Metafísica. La novedad del 35 es que ahora no se piensa simplemente que el tiempo sea lo por pensar, sino que produce un giro, el siguiente. 1935 es el tiempo propicio, el momento adecuado para pensar el tiempo. Lo voy a decir así. Si en el 27 el pensar ha entregado Sein und Sein, en el 35 es el tiempo mismo el que se entrega al pensar como el momento adecuado para pensar el tiempo.
Heidegger gustará de usar la expresión abierto al pensamiento, ¿eh? También aparece la palabra Lichtung, ¿no? Claro, siempre en esta clave teleológica de Heidegger, ¿no? En el origen de la obra de arte, que Manuel conoce también, ¿no? Pues llega a decir Diógenes Stelle inmiten des Allendes die Lichtung, ¿no? Aparece. Bueno, en el 35, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se ha despejado la posibilidad de pensar correctamente el tiempo. Tesis a defender. En el 35, Heidegger señala un tiempo propicio para pensar el tiempo como donación. El tiempo como donación sigue sin ser el tiempo cronológico, que sería el tiempo de Cronos, el tiempo de la Tierra, el tiempo del devenir, en el que nada permanece, salvo el propio paso del tiempo, pero tampoco es el tiempo celestial, el de Urano, ¿no? En el que nada nace ni muere, porque Urano no lo permite. Tampoco es el tiempo humano de la Zeitlichkeit del ser y tiempo, es otro tipo de tiempo, ¿no? Es el tiempo humano, también está en San Agustín, no, este es otro, este es uno nuevo. Acabará, Heidegger no dentro de muy poco acabará nombrándolo Ereignis, que lo traduce Félix Duque en la traducción que tenemos de Tiempo y Ser en Tecnos, ¿no? Como acontecimiento propicio. Bueno, pues propicio, tiempo propicio, ¿no? ¿Vale? Existía en la mitología clásica una divinidad llamada Kairos. Kairos, pero aquí estando Teresa Ollate hablar de... A mí me da vergüenza porque ella es la persona que más sabe de Kairos, seguramente, como de otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues Kairos es la divinidad, ¿no? Con la que los dioses griegos pensaban el momento adecuado, ¿eh? La inspiración que nos hace saber que ese tiempo propicio ha llegado, ¿eh? Es, lo voy a decir románticamente, ¿no? Es el momento en el que el muchacho sabe que ahora es el momento, ahora o nunca, para darle el beso a la amada o para cogerle la mano, ¿no? Es que dice, ¿cuándo? ¿Cuándo? Es ahora, ¿no? Ese chivatazo de Kairos, ¿no? Ese tiempo, la señal, ¿no? Bueno, también, ¿no? Os queréis un ejemplo menos romántico, ¿no? El momento en el que están esperando todos los arqueros, ¿no? A que le diga, disparad ahora, ¿no? ¿Y cuándo es ahora? Pues espérate que le intuya. Es Kairos, que me lo chive Kairos, ¿no? El tiempo propicio, momento adecuado, se dice en alemán rechte Zeit. Y Heidegger, que maneja el lenguaje como el que más, ¿no? Y uno siempre tiende a pensar que no se entera bien porque prácticamente te obliga a ser poeta, ¿no? Rechte Zeit significa todo esto en alemán en una sola expresión. Rechte Zeit es el tiempo correctamente entendido, pero Rechte Zeit en coloquial es momento adecuado. El momento adecuado es die Rechte Zeit, el tiempo adecuado. Ahora es el momento. Pero si lo quieres decir filosóficamente, como lo está haciendo, comprender correctamente el tiempo es el tiempo correctamente entendido. El tiempo correcto es die Rechte Zeit, es la misma expresión. Con lo cual es un juego de palabras muy bonito. Resumiendo, el momento adecuado es aquel momento en el que descubrimos que la correcta comprensión del tiempo pasa por pensar ese sentido del tiempo distinto del cronológico, distinto del eterno de las ideas y distinto del de los proyectos humanos. Ese tiempo que hemos llamado tiempo propicio, representado por Kairos, no lo sé. Es que yo tengo aquí puesto el número de la diapositiva, pero como ahí no se ve, pues un poco de aventura. Pero yo creo que vamos. Yo creo que así, yo me fui claramente lejano. Pues ese tiempo propicio es 35. Existe, acaba de publicar Zaborowski en el 23, un artículo que se llama Del destello de un nuevo comienzo a la metafísica de la subjetividad absoluta, donde él defiende la tesis de que Schelling advirtió que era el momento de pensar la libertad humana como destino, dice Zaborowski, ¿no? Pero que no era el momento para pensarlo fuera del marco del legalismo alemán. Bueno, pues esta es la tesis de Heidegger. Pues yo creo que Zaborowski está leyendo la tesis de Heidegger. Schelling lo pensó bien. Lo que no lo pensó fue en su momento, en el oportuno, que es ahora. Lo voy a pensar yo ahora, y me va a salir bien a mí. Yo estoy en el momento adecuado, algo así está diciendo Heidegger, ¿no? Con esa soberbia que caracteriza, ¿no? El momento propicio parece, aquí voy a dar la clave, voy a tener que decirlo porque si no, no puedo mantener el suspense más tiempo, ¿no? Tiene que ver con lo que Zaborowski llama aquí, perdón, ¿no? Cuestionar radicalmente la pretensión de la política de ser destino. Y es que Heidegger en el 33, esto no lo había hecho Schelling, ¿no? En el 33 piensa el nacionalsocialismo como destino. Y él, como Führer del Führer, según dice Otto Perle, ¿no? Él cree que puede encauzar el destino de Alemania y pronuncia ese tan repetido, ¿no? En realidad lo lees y es fascinante o sorprendente, ¿no? Esa autoafirmación de la Universidad Alemana, ¿no? En la que presenta el nacionalsocialismo como destino, pero eso es en el 33. En el 34 se produce esto que analiza siempre Gadamer, ¿no? Él ve a los nuevos funcionarios, esto lo analiza Gadamer,
Y cuando vemos el manifiesto, ¿qué es? Son todos iguales, ¿no? Esto no puede ser. Se produce una ruptura. Gadamer cuenta esta visita de Heidegger a Karlsruhe, pero Heidegger, o al menos tal y como yo lo veo, tiene una experiencia personal que es su fracaso en Friburgo, ¿no? Es decir, no me hacen caso, ¿no? Yo estoy aquí queriendo guiar a los alemanes, pero a mí no me hacen caso, ¿no? Y entonces dimite de rectorado en el 34 y en el 35 está pensando bien destino. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que puede hacer Heidegger en el 35 que no podía hacer antes? Entender el destino en clave no política. No política, en el entendido no política, bueno, se entiende, no política. El tiempo propicio, 1975, ¿no? El fracaso de Heidegger en el 27, que él reconocería, ¿no? Lo inacabado, no lo cabe de pensar, que es el fracaso de Nietzsche y que es el fracaso de Schelling, tiene que ver con la imposibilidad de pensar bien el destino, o mejor dicho, de pensar el destino antes de tiempo. Afirmar que en el 35 será el tiempo adecuado para hacerlo, para mí es muy sugerente, porque lo que se está diciendo es que no depende solo del esfuerzo del pensador ni de su capacidad, sino que se requiere de que ocurra un acontecimiento que abra esa posibilidad. Esto significa destino, pensar el ser con relación a su tiempo. Pensar en relación con su tiempo. No desde luego el tiempo cronológico, ni tampoco el tiempo de las ideas, ni el tiempo, no, es un sentido distinto del tiempo. Lo que convierte el 35 en ese tiempo propicio es el auge del nacionalsocialismo que el propio Heidegger había reivindicado con fuerza en el 33. Pero ahora ya no se trata de afirmar el nacionalsocialismo políticamente, sino de aceptarlo como algo que ha acontecido, que nos ha sucedido. Este cambio de enfoque está relacionado con un giro en cuanto a la concepción de libertad, porque en el 33 el destino era un proyecto que debíamos afirmar. Pero ahora el destino nos sucede alterando y condicionando nuestros proyectos. Lo que hace de este tiempo el tiempo propicio para comprender que los acontecimientos suceden es porque podemos entender ahora que la historia, el destino, altera, condiciona, hace fracasar los proyectos de la existencia auténtica, redirige las vivencias que nos ofrece. Nuestros proyectos vitales humanos están sometidos al tiempo, ¿no? Ese tiempo no está ni en el 27, el 27 es existencia auténtica que se proyecta. Y de repente el 35 es algo así. Bueno, y si estás en Ucrania tranquilamente con tus proyectos y te atacan, pues, ¿ahora qué? Te sucede esto te ha acontecido. No debe extrañar que la pregunta que hace Heidegger de 2 años sea justamente la cuestión por la libertad. Y por eso, en el 36, después del 35, vuelve a la obra que inició todo esto, de toda esta reflexión acerca de la relación entre la libertad y el tiempo. Vuelve otra vez a Schelling. Y vuelve a Schelling y vuelve a pensar el mal, el ansia, esa búsqueda de uno eterno. Os recuerdo, ¿no? Schelling situaba la libertad humana a medio camino entre la luz y la noche cerrada, y Tiefenage. Ese lugar intermedio que estaría dominado por una especie de luz o de ansia de luz, es el lugar del hombre, un lugar intermedio entre la tierra y el cielo. Nietzsche también dice, es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde. Hay muchas cosas entre el cielo y la tierra que los poetas sueñan, o solo pueden soñar. Así la existencia humana queda comprendida entre Uranos y Gea. El rasgo principal de la existencia es el ansia hacia el uno eterno, dice Schelling, pero dice Nietzsche también, en Así habló Zaratustra, en un texto muy bonito, que quizás no le gusta a los delesianos. Dice, oh cielo, por encima de mí, tú puro, profundo, abismo de luz, contemplándote me entremezco de ansias divinas. Es que a mí me recuerda esto a Schelling. Arrojarme a tu altura, termina diciendo Nietzsche, es mi profundidad. ¿Esto qué significa? Pues que está señalando a la existencia humana en medio también, como Schelling, y es lo que creo que quiere hacer Heidegger, ¿no? Y va a aparecer tierra y mundo. Va a aparecer, ¿no? En el 35, comprender el destino de la humanidad significa comprender el destino, jugándose en ese entre la tierra y el cielo. Pensar el tiempo propicio, no tenemos que pensar, pues, que pensar el tiempo de la tierra ni el tiempo del cielo, sino que tenemos que aprender a pensar el tiempo en ese terreno intermedio. Insisto, no se está hablando de la Seiglichkeit, de Seiglichkeit, ¿no? Lo que parece que estamos señalando ahora es que estamos destinados, movidos a arrojar luz sobre la oscuridad. Hay un anhelo que nos empuja y que nos hace ir dejando una huella.
que analiza después muy bien Riquet. Un rastro de decisiones buenas y malas. Historia. Ahí se juega la historia entre la tierra y el cielo, ¿no? Si esto lo pensamos con relación al nacionalsocialismo, pues la pregunta es pues tremenda, ¿no? Los que anhelan el nacionalsocialismo persiguen una luz que les obliga a tomar decisiones cuya huella, diríamos nosotros, aún está fresca en la tierra. Igualmente, los que luchan contra el nacionalsocialismo buscan iluminar la oscuridad, de modo que entre la tierra y el mundo lo que tiene lugar es una lucha. Una lucha que después, ¿no? Bueno, podríamos recurrir a Safaski y hablar del intento, la lucha por dar luz a una estrella en un mundo sin Dios, o algo así, ¿no? En el origen de obra de arte, Heidegger da un paso en este sentido, ¿no? Esto lo ha visto en Filosofía Metafísica, pero en el origen de obra de arte da un paso. Antes del origen de la obra de arte lo deja para el final. Cada vez que hablo del origen de la obra de arte, lo miro, porque como has hablado sobre esto, de hablar del ring, el comentario en el ring donde aparece una idea que a mí me gusta mucho, la de la debilidad de la crianza. Esto aparece en el poema Sug, la crianza, ¿no? Pero que es débil, ¿no? El modo como introduce Heidegger esta idea es comentando un poema de Hölderlin en el que éste, siempre con referencia al ring, sostiene que el nacimiento y la luz, ¿no?, que recibe lo recién nacido tienen más poder generalmente que la crianza, ¿no? Voy a saltar. Está hablando Schelling Hölderlin del puro surgimiento, Sprungenes, ¿no? Está hablando del inicio, ¿no? Cuando algo se inicia y habla de un misterio, Rätsel, algo que sencillamente surge, ¿no? Dice, lo misterioso, dice Heidegger comentando a Hölderlin, se mantiene aún como un enigma para nosotros, pero siempre lo que se inicia nace, Geburt, desde lo oculto hacia la luz. Es que recupera la idea. Y así lo misterioso tiene que ver con un desocultamiento. Pero además, en ese brotar advienen dos fuerzas. Una fuerza necesaria e incontenible, no, y una fuerza de domesticación que llama crianza. Es como el león que nace, ¿no? Claro, está llamado a ser irremediablemente el león para el que ha nacido ser, ¿no? Pero al mismo tiempo los padres le van educando, ¿no? Le van enseñando pues a cazar y a comportarse como el león que debe ser. Dice, bueno, pero si esto lo pensamos, la crianza tiene una fuerza débil. Esto viene a sostener, ¿no? Si tiene poco poder en realidad. El león será el león que está llamado a ser. Y esto lo comenta Heidegger hablando de Hölderlin, porque la imagen de Hölderlin no es la del león, que es una imagen fuerte, es la del ring, es mucho más fuerte. Ponle tú, ¿no? Nosotros aquí en Málaga, cuando pensamos en los ríos, como los pensamos medio vacíos, ¿no? La gente construye los ríos porque se olvida que había un río ahí, ¿no? Está prohibido, y está prohibido. ¿Por qué habrán prohibido aquí hacer una casa? Y cuando a los 10 años llueve, se lleva a la casa. Ah, pues era por esto. Y entonces es como el río recupera su cauce, ¿no? No se puede cambiar el cauce del río, ¿no? Pues piensa en el Rin. Si esto lo hace el Guadalhorce o lo hace Guadalmedina, el Rin es incontenible, ¿no? Más puede el nacimiento y la luz, dice literalmente Hölderlin, más puede que la crianza. Bueno, pues esto lo cogerá Heidegger. El destino no se puede redirigir, porque más allá de nuestros proyectos, de nuestras vivencias, nuestro tiempo nos sucede irremediablemente, nos ocurre y a veces rompiendo, impidiendo nuestros proyectos, cambiando nuestra perspectiva, nuestras vivencias. Ese tiempo, que ya no es el tiempo humano ni el tiempo físico, es el destino, que Heidegger concibe como cairológico, porque en el fondo esos sucesos al mismo tiempo son la oportunidad para pensar algo que antes permanecía oculto. Y Heidegger, paralelamente, en sus cuadernos negros, está hablando de cosas oscuras como los errores y los extravíos que dan sentido y que permiten comprender la historia de la humanidad y de la filosofía frente a ese esfuerzo actual, ¿no?, de pensar solo la historia de los buenos. Como quites el mal, no entiendes la historia, ni los errores, ¿no? Entiendes la historia del pensar, ¿no? Y entonces llegamos, por fin, ya prometo acabar, queda esto y la conclusión, la noción de cuidado en el origen de la obra de arte. En el 35 habla del origen de la obra de arte. Esto me lo voy a saltar porque lo has puesto muy bien, profesor Manuel Esteves, ¿no? Hablando de erigir, eine Welt aufstehen, un mundo, ¿no? Muy bien.
Pues Heidegger está en ese famoso texto analizando Das Geschehen der Welt, algo que se levanta en el mundo desde la Tierra. Este suceder es, una vez más, un nacimiento. Aquí nacimiento está siendo pensado como un surgir desde la Tierra hacia el mundo. Y bien parece que nos recuerda, ¿no?, a estas cosas de las que él hablaba en el 35, leyendo a Hölderlin, nacimiento y luz. Lo que pasa es que aquí introduce una cosa que no estaba antes, que son esta dualidad, los guardianes y los divinos. Los guardianes o cuidadores son los encargados de custodiar la verdad erigida. Los creadores son los que hacen la obra. De modo que el nacimiento de la obra de arte, donde se instala un mundo sobre la tierra, debemos señalar al mismo tiempo la existencia de una fuerza creadora y necesaria, los creadores, y una fuerza que es la de los cuidadores, los bevarenden, los que custodian la novedad erigida. Bien, pues si esto lo comentamos con relación a Hölderlin, esos cuidadores son los que se mantienen en el interior de la apertura instalada sobre el mundo, ¿no? Esto lo va a coger Gadamer también en la actualidad de lo bello, ¿no? La verdad erigida en el templo griego o en la catedral de París precisan de un cuidador que sepa custodiar el sentido puesto en juego. Sin ese invitado a la fiesta del reconocimiento, por decirlo así con las palabras de Gadamer, la verdad erigida se oculta y solo queda piedra sobre piedra. La pregunta en el 35, en pleno auge del nacionalsocialismo, en víspera de la Segunda Guerra Mundial, es saber cuál es nuestro lugar en la lucha por el sentido. ¿Somos creadores o cuidadores? Dice, bueno, pues somos cuidadores. Somos cuidadores, según Heidegger. Habíamos sido creadores, o nos hemos creído creadores. Él se ha creído creador en el 33, pero ahora se trata más bien de entendernos como cuidadores. Cuidamos una verdad que no hemos creado ni erigido sobre la tierra. De aquí va a acabar Heidegger hablando de ein Mensch als, bueno, él dice ist, pero yo voy a decir cómo, der Hirte des Seins, el pastor del ser. Está a punto de aparecer. Conclusión. Si ponemos en relación todos estos textos de 1935, observamos que todos señalan que con este tiempo se ha producido un acontecimiento que marca un nuevo inicio con respecto a la comprensión del tiempo. En base a este acontecimiento, 1935 es vivido por Heidegger como el tiempo oportuno para pensar el tiempo. Ese tiempo oportuno nombraba, por un lado, un nuevo inicio que tiene lugar justamente con la advertencia de que no se trata tanto de las ideas sobre el tiempo que tenemos, que hemos hecho creado o que hemos hecho surgir nosotros, sino desde la advertencia del límite de nuestras fuerzas directoras. Lo importante ahora es descubrirnos de repente cuidando una verdad que no hemos creado, sino que se nos ha revelado en su momento oportuno. Al descubrirnos cuidadores, la existencia humana puede ser pensada entre la tierra y el cielo, a lo que Heidegger ha aprendido en Schelling, y su defensa de aquella ansia de luz que obliga al hombre a decidir, y de este modo, y como consecuencia de la división entre voluntad universal y particular o egoísta, a hacer posible el mal y el reino de la historia. Pero lo que no pudo ver Schelling, porque había que esperar a 1935, es el límite histórico de la voluntad humana, la precariedad propia de una existencia sometida a un destino temporal insuperable. Ese destino, esa fuerza desocultante, necesaria, inevitable y creadora, cairológica, que debemos poner en relación de armonía o desarmonía con la otra fuerza, la nuestra, que es la que cuida de aquella fuerza ingobernable. La nuestra es, por el contrario, débil, digo aquí débil y aludo a Bático, ¿no? Pensamiento débil que es el propio de los criadores, perdón, de la debilidad de la crianza de los cuidadores. Es lo que reflejará posteriormente en la dualidad heideggeriana mortales e inmortales, esa dualidad que Heidegger a partir de ahora acompañará siempre, ¿no?, en esa especie de cuadratura, ¿no?, tierra, cielo, mortales e inmortales. Las cuatro regiones del tiempo. La tierra, el tiempo cronológico, dominado por el devenir constante. El cielo, Uranos, el tiempo celestial, el de la filosofía, el que no le gustaba a Nietzsche, el que le encantaba a Platón, ¿no? Y entre medio los hombres, viendo pasar cronológicamente nuestro tiempo en este mundo, lo narran, lo piensan, lo cuentan, planean cambios, anticipan proyectos, y así hacen de su paso temporal por este mundo algo cercano a lo eterno, algo que no pasa del todo. No porque se trate de alcanzar la eternidad eónica del cielo, sino porque erige sobre la tierra algo nuevo que aparece como un rayo de luz, que no sirve ya para salvarnos del mundo terrenal, pero sí para iluminarlo, comprenderlo, darle el sentido posible a su tiempo propicio. Pero esto no se puede pensar bien sin pensar el tiempo cairológico,
el de la divinidad, ¿no? Aquella donación de sentido no la hacemos nosotros, solo como creadores que parten de cero, sino movidos por el mismo tiempo que como Kairos nos mueve a pensar, nos empuja lo que ahora sentimos con todas nuestras fuerzas que debe ser pensado porque ha llegado su momento. Esa es la fuerza del destino. Y así, inspirados y apasionados, nos encontramos movidos a pensar ciertos temas. Lo que debemos dar una respuesta sabiendo que en nuestra mano no está ya intervenir en el curso del tiempo, que no podemos sino limitarnos a pertenecer al reino de la historia y nuestras malas y buenas decisiones. Y esto, Schelling está aquí detrás, por ejemplo, cuando piensa esa temporalidad dentro de una temporalidad que nos arrastra. Para Schelling se trataba de una ansia de luz. Bueno, en Heidegger está una fuerza que nos arrastra a pensar lo temporal y convertirlo en eterno, ¿no? La estrella, perseguir una estrella. Para Heidegger, también leyendo a Heidegger, esa fuerza, hay una fuerza que nos empuja, dejando el rastro, la huella de la historia, ¿no? Deja de ser, es la fuerza efectiva o viva que en muchas ocasiones ha sido, desde luego, oscurecida por el egoísmo y la elección del mal. Si unimos los dos puntos, pues tenemos que concluir lo siguiente, que pertenecemos a una demanda temporal que nos mueve a pensar ciertos temas. Y si esto es así, pensar correctamente el tiempo nos exige abandonar la unidimensional de la dimensión cronológica eónica. No se trata de pensar el devenir, ni de pensar lo que permanece, sino de comprender el pensar mismo como un intento en devenir de ansia de eternidad que nos arrastra y nos mueve cairológicamente generando una historia. Esta idea es la idea que habría empezado a gestar leyendo a Schelling, pero que parece acabar de consolidarse en el 35. Lo que viene después del 35 es el esfuerzo de Heidegger por pensar o por darle vuelta o forma madura a este pensamiento. Yo, desde el 17, estoy intentando que cuaje la siguiente definición de esa filosofía, de esa Spätphilosophie Heidegger, el Heidegger de Schelling. Muchas gracias.